le damos la bienvenida a nuestro pastor Ricardo Salazar de Vida Abundante de Coronado, que siempre desde el día 1 ha estado con Vida Abundante Heredia apoyando. El pastor Ricardo es el presidente de la FABA, Federación de Asociaciones Vidas Abundantes. Ya somos más de 20 iglesias dentro y fuera de Costa Rica. Bienvenido, pastor Ricardo, gracias por todo su apoyo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Toda celebración presenta oportunidades y una de ellas es la reflexión. Una reflexión que quizá puede rozar las líneas de lo incómodo. Pero bueno, personalmente yo creo que la iglesia es muchas cosas. La iglesia es un hospital, eso dijo Jesús. Él dijo que él no había venido a buscar sanos sino enfermos. Entonces la iglesia es un hospital donde venimos las personas que requerimos que Dios nos cure la vida. La iglesia también es una escuela. Es el lugar donde venimos a aprender cómo se vive. Y no hay nadie mejor para enseñarme cómo se vive que el Creador, el que me dio la vida. Él sabe cómo se vive. Y hoy quisiera hablar, aprovechando la coyuntura de un aniversario tan importante como el 15, quisiera hablar de los grandes retos de la vida. Quisiera hablar de ese momento culminante de la vida de nosotros. Hay uno en particular, pero hay muchos grandes retos. Hay personas que confunden eventos que no son vitales de la vida con el gran reto de la vida. Y es terrible porque convierten en el gran reto de la vida un hobby o algo que es, siendo importante, no es trascendente. Digo más, la gran mayoría de las personas, una enorme cantidad de organizaciones, nunca descubren cuál es el gran reto de su vida. Y entonces desperdician tiempo, recursos y energía persiguiéndose la cola como una mascota. Pero un hombre y una mujer de Dios debe tener claro su propósito en la vida, o cuando menos esforzarse por encontrar la razón por la cual Dios lo creó. Así que hoy quisiera, amparado en la historia de Moisés como un caudillo que fue a sacar por encomienda de Dios al pueblo de Israel de Egipto, quisiera hablar del gran reto de la vida de cada uno de nosotros, de cómo se logran, de por qué yo no debería tenerle miedo al gran reto de mi vida, al gran desafío de mi vida. Y quisiera en el libro de Éxodo, capítulo 3, capítulo 14 y capítulo 13, quisiera, amparado en ese libro, hablar acerca de por qué no tenerle miedo a esos grandes retos. El pueblo de Israel había sido un puño de 70 que salieron de Canaán. Ahora han pasado 430 años. Ahora son cerca de 2 millones. Y Dios llama a Moisés desde una zarza. Moisés no sabe que está frente al espejo. La zarza lo representa a él. La zarza es una mata ordinaria, bastante fea, espinosa, pero esta en particular tiene una diferencia: está envuelta en fuego. Esa es la diferencia. Y Dios le habla desde la zarza. Usted conoce la escena, la recuerdo. Éxodo 3:10. Así que, atención, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Déjeme hacerle una primera pregunta. ¿Esto es una invitación o es una orden?
Aló, es una orden. Aquí no dice, vea don Moisés, tendrá usted tiempito que le sobre. Oiga don Moisés, yo no sé, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué le parece Dios para el gran reto de la vida? No pregunta, manda. Y usted y yo en esta tierra tenemos misión y tenemos propósito. Y una de las tareas de nuestro enemigo es intentar neutralizar nuestro propósito en esta vida de parte de Dios. Así que curiosa la respuesta de Moisés. La mayoría de los que estamos en este salón la conocemos, propia del ser humano, que es tratar de alejarse de ese propósito, de esa orden. Moisés responde, se equivocó de persona, yo no sé hablar, mande a Aarón, mi hermanillo es más piadoso, es más religioso que yo, mi hermanillo fue monaguillo, de todo fue, yo no. La gente de Egipto no me quiere, yo maté a uno de ellos. Los israelitas tampoco me quieren. Uno me preguntó que quién me puso a mí de jefe de entre ellos. Alguien dijo alguna vez que la respuesta de Moisés fue algo como esto: heme aquí, Señor, envíe a Aarón. Yo creo que así somos nosotros. Aquí cantamos lindísimo, que se haga a su nombre gloria, y cantamos de todo, pero cuando Dios viene y dice, ahí nos ponemos resbalosos. Hoy vamos a aprender un poco de las encomiendas de Dios en general, pero particularmente del gran reto de Dios para nuestra vida. Oramos. Señor, suplicamos que una vez más tu palabra nos sane y nos enseñe a vivir. Vengo a suplicarte, Señor, que quienes hoy nos congregamos en este lugar para celebrar la salvación, para celebrar la obediencia como estos bautismos, para adorar tu santo nombre, para disfrutar de un aniversario producto de tanta gracia acumulada sobre nosotros, permite que una vez más tu palabra como cuchillo traspase el cuero calloso de nuestro corazón y nos enseñes a vivir. Que así sea, por Jesucristo. Amén. Bien, amparado en el Éxodo, extraigo 4 conceptos fundamentales para que un hombre y una mujer enfrenten los retos fundamentales de la vida. 4. Aquí está el primero. ¿Cómo alguien se prepara para enfrentar los grandes desafíos? Primero que nada, debo convertirme en un excelente alumno de Dios en la escuela de la vida. Debo ser alguien que no pasa por ninguna circunstancia sin aprender una importante lección. Debo aprovechar las lecciones de Dios. Vea, capítulo 14 y verso 5. Vea qué impactante la forma de reaccionar del faraón. Dice, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? ¿No le parece impresionante? Este hombre todavía le deben quedar sapos en el cuarto. Todavía tiene los ojos hinchados de llorar a su hijo mayor que murió por su terquedad y por su orgullo. Pero no han pasado una semana y ya se le olvidó
lo que nunca debió haber olvidado. Una lección de vida. Ellos no se fueron gratis, nunca los quiso dejar ir. Lo soltó porque Dios vino y lo aporreó y le dio hasta que hizo que ellos lograran dejar en libertad y aflojar a los israelitas. Así que este faraón necesita, aquí no cola, un chiste que solo los roquitos lo entendieron. Necesita adecuación curricular de la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no logramos enfrentar los grandes retos de la vida? Porque pasamos por los capítulos de nuestra existencia, lloramos sangre en una situación difícil, lloramos, se nos despedaza el corazón y no nos detenemos a preguntarnos, ¿qué aprendo de esto? Entonces le doy la vuelta a la página y, honrando la mediocridad mental del ser humano promedio, volvemos a patear la misma piedra. 1, 2, 3, 4. ¿Sabe cuál es el término técnico en tico de esto? Jupón. Somos jupones, pero una cosa impresionante. Increíblemente cabezones. No aprendemos. Debo pasar por un episodio doloroso, un episodio importante y preguntarme, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué perla me dejo de esto? Serafín Contreras Galeano es uno de los mentores de nuestra organización. Lo hemos tenido compartiendo a los pastores de las vidas abundantes varias veces. Y Serafín un día dijo esto, hablando del matrimonio. Lo agarró para la vida. Él habló de las perlas y enseñó que las perlas nacen de heridas. Que ahí está el bichito y de un momento a otro un grano se cuela, se le mete por dentro, hiere la concha en su piel interna del animalito vivo, y esa herida, cuando va a ser sanada, la baba que ese animalito produce para curar es lo que termina siendo una perla. Las grandes perlas, esa es una parábola de vida. Las mejores perlas de nuestra vida vienen en momentos que han sido muy dolorosos. Pero cuando alguien tiene la mentalidad del faraón, orgulloso, mal alumno de la vida, da vuelta a la página sin haber hecho esta tarea. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué piedra no quiero volver a patear nunca más? En el libro de Éxodo hay varias perlas. Rápido. 1, Dios es santo. Le dijo el Señor a Moisés: chiquito, quítese las sandalias. Este es un desierto común, corriente, feo, arenoso y caliente. Pero este es lugar santo por una razón. Aquí está Dios. Quítese los zapatos. Le estaba diciendo desde el principio cómo se juega este partido. Otra perla importantísima. Todo lo que me pase, esto es Biblia pura. Todo lo que me pase, aún mis juponadas, Dios es capaz de usarlo para el provecho de su propósito en mi vida. Todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Eso no significa que hay cosas que estaban en su plan. Moisés mató a un egipcio en un arrebato de cólera. No era ni la forma ni el tiempo. Aún a eso Dios lo usó. Porque Dios, eso no significa que no pago consecuencias, que no lloro sangre. Todo Dios lo ocupa. Dios es Dios. Es Dios diciéndole a Moisés: Moisés, ¿usted qué cree? ¿Que lo echaron en una canasta
A ver si alguno de nosotros se atreve a poner a nuestro hijo en un río y tirarlo en una canasta. A usted lo echaron en una canasta, yo cuidé que no se volcara esa canastita. ¿Usted qué cree? ¿Que la hija del faraón se lo encontró de casualidad? Yo. ¿Usted qué cree? ¿Que el corazón de ella se sintió movido a adoptarte y a pagarle a tu mamá biológica para que te cuidara? Ese fui yo. Viviste 40 años en un palacio, ese fui yo. 40 años en un desierto, ese fui yo, entrenándote para este momento en la vida. Todo lo que has llorado, Moisés, todo lo que has sufrido, lo que no tuviste y lo que sí tuviste, lo que no te gusta, todo lo hecho en una caldera para convertirlo en la pasta de combustible de cohete para que tú seas lo que hoy yo necesito que seas para este momento de tu vida. Siempre que alguien se detenga en las coyunturas de la vida y sea capaz de entender que si no me convierto en un buen alumno hoy y mañana y pasado mañana, cuando llegue el reto de mi vida no voy a estar preparado, porque no he aprendido, porque no anoté, porque sigo con el síndrome del faraón. Déjeme presentarle a esta señora. Esta señora que está en esta imagen, la pone por favor, se llama Elizabeth Blackwell. Tiene una característica muy particular. Si usted se va a meter a estudiar su vida, va a quedar fascinado. Tengo un devocional que básicamente trabaja las 100 personas que han cambiado el mundo y la anota a ella como una. Elizabeth Blackwell tiene una característica. Ella es la primer mujer médico de la que se tiene conocimiento. Antes de ella, solo hombres. Ella es la primera doctora de la que se conoce. Ella obtiene su llamado porque un día llega a visitar a una amiga que muere de una enfermedad de la que no tenía que morir. La razón por la que murió es que le daba vergüenza exponerse a un hombre médico. Ella sale de esa visita diciendo: yo voy a ser médico, yo voy a ser doctora. Sale con una convicción de su vida, así que aplica a una universidad. A esa altura las mujeres no son médicos, es una ley no escrita. Va a la universidad, la rechazan. Va a otra universidad, la rechazan. Va a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, la décima, a la 15, la 20, la 25, la 26, la 27. 28 universidades la rechazaron. Porque usted es mujer, usted no puede estudiar medicina. La 29 la aceptó con una votación ajustada. Se gradúa con honores, el mejor promedio, Elizabeth Blackwell. Cuando llega a buscar trabajo le dicen: no, usted es mujer, soy la mejor estudiante de medicina. No, puede ser enfermera. Se va a Europa, saca un posgrado, mejor estudiante en Europa, regresa como la mejor especialista, tampoco puede conseguir trabajo porque es mujer. Y en uno de los rechazos alguien le dijo: si usted quiere ser médico, construya su propio hospital. Entonces alquiló un sótano, lo acondicionó, lo convirtió en clínica. Y lo que dice la historia es lo siguiente: el primer año Elizabeth Blackwell atendió a 300 mujeres, el segundo año a 3,000. Y cuando terminó su vida profesional había atendido a 1,000,000 de mujeres. Esta frase es de Elizabeth Blackwell, cristiana. Trabajo con gozosa fe, sabiendo que toda alma debe responder a su creador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que Elizabeth Blackwell estaba diciendo es que todos nosotros un día voy a tener que pararme delante de Dios a darle cuenta de qué hice ante el gran reto de la vida que Él me encomendó. Igual que con Moisés. Moisés tiene que enfrentarse a Dios y decirle: usted me mandó a sacar a esa gente de Egipto y esto fue lo que hice. Elizabeth Blackwell tiene que pararse delante de Dios, sea doctora y atienda mujeres.
abra brecha. Ella pudo haber dicho, no me aceptaron en la universidad. Aquí le digo algo y cierro el punto. Con Dios no hay excusa. Guárdeselas para cualquier otro. Me las guardo para cualquier otra persona. Con Dios no hay excusa. No hay. Que mire que y los ticos somos expertos en eso. Tenemos un posgrado en excusas. Con Dios no hay. Por eso, seguro inconscientemente intentamos no saber qué es lo que Él tiene con nosotros. Porque la gran mayoría de nosotros preferimos perseguirnos la cola. En segundo lugar, ¿cómo se enfrentan los grandes retos de la vida? En segundo lugar, debo decir que el temor es una potencia, es una fuerza paralizante, deformante, de atraso. El miedo domina a la gran mayoría de las personas que viven en este planeta. Pero en segundo lugar, alguien que quiere cumplir con el propósito de Dios en su vida, con el gran reto de Dios en su vida, jamás debe permitir que el temor lo deforme, lo detenga, lo limite en alguna forma. Jamás. El temor es normal, es una emoción como la alegría. Es normal, el temor es parte de lo nuestro. David en uno de sus salmos dice: cuando temí, en ti confié. Aún el matagigantes sintió miedo. El problema no es el miedo, el problema es la forma en que lo proceso. Dice 14:10 de Éxodo. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo. Y vienen dos reacciones, por eso puse deformación. Dos reacciones. La primera normal, dice: clamaron al Señor. Puse al lado en mis bosquejos mientras escribía, porque lo que hago siempre es imprimir el texto bíblico y leerlo muchas veces y empezar a escribir al margen ideas que me vienen. Cuando leí esto, clamaron al Señor, puse: hasta los ateos claman a Dios cuando la cosa se pone fea. Usted quiere ver a alguien buscando a Dios que la cosa se ponga furries, fea. Pero luego, digamos que es virtud, clamaron al Señor. Y luego dice el verso 11: entonces reclaman a Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacó? Era mejor las cebollas en Egipto. Vea lo que es el miedo. El miedo deforma. Una persona con miedo muerde, ataca. Es como la persona herida, lastimada. Cambiaron clamor por reclamo. Lo que yo debo siempre saber es que todas las crisis encierran oportunidades. Yo vuelvo a ver la crisis que Costa Rica tiene hoy, el país que amo y donde vivo, y yo pienso y digo: esta es una oportunidad para la iglesia. Porque los momentos difíciles como estos, la iglesia tiene que ser fuerte, porque va a haber dolor, desesperanza. Y es el momento en que la gente busca, y la iglesia tiene que levantar la mano con gracia y con sabiduría. Las crisis tienen oportunidades. Yo nunca debo permitir que el temor me paralice. Leía en un libro de curiosidades que la niebla que cubre 7 cuadras cabe en un vaso de agua. Yo decía: ¿cómo? ¿En serio? La niebla que cubre 7 cuadras cabe en un vaso de agua. Y pensé, para mí esta es otra parábola de la vida. Lo que no me deja ver, lo que me entristece, lo que es deprimente, para Dios es menos que un vaso de agua. Debo tener siempre la capacidad de manejo
de la situación crítica. Porque hay ocasiones en que la vida me va a decir, estás en jaque. Y hay otras veces que me va a decir, estás en jaque mate. A la derecha los israelitas tenían una montaña de piedra inexpugnable. A la izquierda el desierto de Misraín, que se decía que era una tumba gigante. Atrás estaba Ramsés, la ciudad capital de ese momento de Egipto. Estaba Gosén, donde habían vivido tantos años, pero también está el ejército. Regresar no es una opción. Y al frente está el mar. Jaque mate. Con Dios nunca hay jaque mate. Ahora, déjeme cerrar este punto con una anécdota de la cuartería en Barrio Luján, donde yo crecí como niño. 8 cuartos, 8 familias, un sanitario para todas las familias. En el cuarto de nosotros, 8 personas. Mi bisabuela Juana, Hermelinda, mi abuela, papá, mamá y 3 hermanas conmigo. 8 personas. Muy viejo, podridas las paredes. Mi abuela forraba las paredes con papel periódico. Así que yo me acostaba y leía las noticias. Sí. Cuando temblaba en esa cuartería, se hacía feo. Las paredes se hacían feo porque eso estaba podrido. Así que traqueaba cuando temblaba. Pero había un efecto mayor que daba mucha impresión, y era que la ceniza volcánica empezaba a escurrirse por las rendijas del cielo raso. Entonces era traqueo, se hacía feo el movimiento y empezaba a caer ceniza. Pero lo peor de todo era la reacción de la vecina de al lado, doña Belarmina. Doña Belarmina perdía el control. Empezaba a moverse la tierra y ella empezaba a gritar. ¡Ah! ¡Ah! Era una cosa horrible. Entonces empezaba a temblar, aquello traqueaba, empezaba a caer ceniza y empezábamos a oír los alaridos de doña Belarmina. ¡Ah! Y las hijas, mamá, cálmese, mamá, cálmese. ¡Pah! Se oía el portazo, salía corriendo y empezaba a darle vueltas al patio. ¡Ah! Una cosa impactante para nosotros. Las hijas la perseguían y cuando la agarraban le decían, mamá, cálmese. La sacudían primero y ella no se calmaba, y lo que la calmaba era un tortazo que le metían en la cara. ¡Pah! Se la piaban y ahí empezaba ella a medio volver. Nota curiosa, yo siempre me uní a la persecución porque yo quería pegarle a doña Belarmina, pero nunca me dejaron, nunca. Varas de huila. Mis belarminosos hermanos y hermanas que están aquí, le voy a decir quién es usted y quién soy yo. Tómese una foto en las situaciones de crisis. Ese es usted. Ese soy yo. En los momentos duros, ese es usted y ese soy yo. Ahí se ve el temple, la fe, la fuerza, el carácter. La gran mayoría de las personas tienen su propia versión de doña Belarmina. Cuando alguien quiere enfrentar los grandes retos de la vida, normalmente cree que todos los mangos le van a caer del palo. Es duro, no es fácil, es difícil. Y tengo que aprender a enfrentarlo con un manejo correcto del temor, no permitiendo que me deforme. 3. En tercer lugar, ¿cómo se enfrentan los grandes retos de la vida? ¿Cómo logro encontrarlo? Este punto casi lo fundo con otro, pero decidí dejarlo allí. Sí he pensado con el paso del tiempo
mientras lo compartía ya en Coronado y en otras iglesias, decidí mantenerlo, aunque seguramente cambio el nombre de este punto, la descripción del concepto. Porque básicamente me preocupa mucho que nosotros no aprendamos a balancear la confianza que debo tener en Dios, la confianza que debo tener en mí y la desconfianza que también debo tener de mí. Le voy a decir cuál es la clave del éxito. Es confiar en Dios, confiar tímidamente en mí y desconfiar saludablemente de mí. Me explico con lo que la Biblia me dice. Cito dos pasajes, Éxodo 13:18 y 14:8. 13:18 dice así: los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Y a mí me hizo gracia eso, porque cuando lo leo ahí, salieron en formación de combate. Ellos no han hecho nada, no pelearon para nada, no dispararon una flecha, nada. Dios bajó y los liberó, Dios lo hizo. Ellos no han hecho nada, solo reclamar: Moisés, usted, qué embarcador, usted nos hizo esto, aquello. Solo despotricar fue lo que hicieron. Pero ahora cuando les dicen váyanse, se forman en posición de combate. Izquierda, 2, 3, 4. Y ahí van. ¿Pero qué hicieron? ¿Con quién pelearon? Con nadie. Y vea el otro verso. 14:8c dice: marchaban con aire triunfal. Hijo, marchaban con aire triunfal. Y le puse un signo de pregunta al texto. Un signo de pregunta: ¿qué significa esto? Creo que empezaron a confiar demasiado en sí mismos. Demasiado. Los libros de autoayuda nos gritan que tengamos, que creamos que es humanista normalmente, que yo lo puedo todo, que yo soy capaz de cualquier cosa. Y eso no es cierto. No es mi tema hoy. Lo único que quisiera subrayar es que yo no debo confiar en mí mismo demasiado, de una manera desproporcionada. Tengo que confiar en mí, pero también tengo que desconfiar de mí y tengo que aprender a confiar en Dios, porque soy ilimitado y soy inestable. Ahí van muy gallitos iban. Hasta que vieron al ejército egipcio. Ahí se les acabaron las medallas. Yo debo aprender a confiar en Dios. Ahora, esto tiene que articularse de manera práctica. ¿Qué es confiar en Dios? Es que sus reglas son las reglas del juego. Ser cristiano aquí, si es que creemos que ser cristiano es tener un idioma. Hola, hermano. O sea, ser cristiano aquí es un queque. Porque aquí somos una belleza. Hola, hermano, Dios te bendiga. Uy, a su nombre gloria. Eso aquí es un queque. Eso es un queque. Le voy a decir de qué se trata el cristianismo. Es allá afuera, en la jungla, ahí, donde hay que tomar decisiones a diario. Don Gera es un taxista de nuestra iglesia. Es un adulto mayor que por diversas razones continúa trabajando. Muy querido, es la persona que normalmente ocupo cuando necesito ir a alguna parte en particular. Él me lleva y es un gran conversador, miembro de nuestra iglesia de muchos años. Y don Gera me dice que vieran lo que tengo que contarle. Paz, me dice: fíjese que estuve pasando una situación difícil. Tenía que ver con la salud de su esposa, que alteró las finanzas de la casa. Entonces dice que se paró ahí antes de empezar el día, que empieza muy temprano, 4:30 de la mañana, empieza su labor de taxista y se encomienda a Dios. Señor, ayúdame esta semana, ayúdame este mes. Necesito milagro financiero para enfrentar los retos que tengo este mes. Y arranca su día.
Y dice que ahí temprano en la mañana aparece un turista, lo tiene que llevar a un hotel de montaña y cuando lo deja regresa y vuelve a ver así para atrás, cuando ya va de camino y vuelve a ver la billetera del turista. Parecía un sapo enojado la billetera, era una carajada como así. Hizo los sapos, se infla todo así. Él se orilla, abre la billetera y me decía: Paz, yo nunca había visto tantos billetes de $100 juntos, nunca. Era así, pero era una fajo y del montón de billetes de $100. Ahora, alguien pudo haber dicho: gracias Dios que has contestado mi oración, Señor. Dios escucha el clamor de los justos. Mi Dios proveerá todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria. Y ahí empieza la lucha, porque él tiene una gran necesidad con su esposa. Y ahí está la plata. Ahí está la plata del tratamiento y de las medicinas. Suspira profundo y dice: Señor, ayúdeme. Da media vuelta y se va para el hotel. Cuando entra al hotel, está el gringuito como loco caminando por el lobby, hablando durísimo, despotricando, la gente tratando de calmarlo, haciendo llamadas telefónicas. Y viene don Gera con el sapo enojado, viene con el sapo así, y viene y el hombre casi colapsa, no podía creerlo. Yo me pregunto, hagámoslo grande primero. En nuestra amada Tiquicia, ¿cuántos ticos hubieran devuelto esa billetera? Mejor. La iglesia, ¿cuántos cristianos hubieran devuelto esa billetera? Eso realmente no importa. La pregunta es usted y yo: ¿cuándo a mí me toca? Esa es la pregunta. Porque hablar de otros es demasiado fácil. ¿Qué con usted y qué conmigo? Yo necesito mantener mi confianza en Dios. Aquí hacemos un ejercicio corto, sencillo. Llévame a la siguiente pantalla, por favor. Esta frase que vas a leer la leí en una iglesia, la vi vivenciada en una iglesia en Sao Paulo. Me encantó porque toda la iglesia, en todas las reuniones, repiten esto. Porque Brasil ha estado en problemas muy serios, presidentes en la cárcel, denuncias terribles. Entonces ellos acuñaron esta frase y la repiten antes de que empiece la iglesia. En Coronado lo hicimos durante una serie que duró casi 2 meses, que básicamente dice que el cielo no está en crisis. La tierra puede estar en crisis, pero el cielo no. Yo soy ciudadano del cielo, enfrento las crisis de una manera diferente. Dios está en control, eso es una verdad absolutamente innegable. No importa qué caos hay en esta tierra, yo creo en milagros y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vamos a repetir con fuerza, ¿ok, iglesia? 1, 2, 3. El cielo no está en crisis, Dios está en control. Yo creo en milagros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aplaudimos acto seguido. Es una convicción que merece aplauso. La primera vez es un ensayo siempre, solo un ensayo. Así que esta va con riñones y con ovarios, ¿ok? 1, 2, 3. El cielo no está en crisis, Dios está en control. Yo creo en milagros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Woo! Así es, siempre será así. Y por último, ¿cómo enfrento el gran reto de mi vida? Primero que nada, usted sabrá que es el gran reto de la vida que Dios tiene para usted, porque en el presupuesto que tenemos para lograrlo quedamos absolutamente cortos. Absolutamente cortos. Es imposible
que Moisés saque de Egipto a 2 millones de personas. Es imposible. Por eso yo necesito incluir en la ecuación y en el presupuesto el poder de Dios. El poder de Dios está alrededor de nosotros. Un lugar como este es un milagro. La gente que vimos bautizarse hoy es un milagro. Muchos milagros. Yo necesito poner esto siempre en perspectiva de gloria. Dice Éxodo 14:29, los teólogos concuerdan en su gran mayoría que este es el milagro más portentoso del Antiguo Testamento. 14:29. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En la ecuación para lograr el gran reto de mi vida, cuando tuve a mi hijo Andrés y a mi hija Valeria en mis brazos, y saber que era papá, sentí que esta era una tarea que iba a durar décadas. Hoy mi hija tiene 35 años, mi hijo 34. Y yo quería romper la herencia que venía de toda mi familia, de divorcios, de irresponsabilidad. Quería romper. Eso solo es posible con el poder de Jesucristo. Mantener mi anillo de matrimonio al lado de Gis, mi amada esposa. Un gran reto de mi vida. El día que Dios pronunció mi nombre para que le sirva. Absurdo, Señor, te equivocaste. Usted no ha leído bien la hoja de vida. Solo con su gracia y su poder, así es con usted y conmigo. El gran reto de nuestra vida es solo posible cuando incluimos el poder de Dios. Ahora, a este punto habría mucho que decir, pero lo acorto, básicamente diciendo un par de cosas que me parece que son fundamentales, y es la razón por qué la mayoría de la gente nunca ve personalmente, solo puede contar las historias de otros, pero no pueden contar sus propias historias. ¿Por qué? Porque no han entendido la asociación que hay entre lo natural y lo sobrenatural. Escuche, nunca va a haber algo sobrenatural hasta que usted y yo no hagamos la parte natural que nos corresponde. Se lo voy a probar. Primero que nada, para que el mar se abriera, Moisés tuvo que dar un primer paso. Dios le dijo, usted eche para adelante. Y él hizo caso. ¡Dum! Dios abrió el mar. Pero le voy a poner un ejemplo que creo yo ilustra más y detalla más. Ve a Lázaro. Ese es un escenario de milagro. Allá aparece Jesús. ¡Pum! Lázaro está remuerto. Así que Jesús se para frente a la tumba y da una primera orden que tiene que ver con lo natural. Muevan la piedra. ¿La puede mover Jesús? Sí. Lo que pasa es que Dios nunca va a hacer lo que le toca hacer a usted. Nunca. Nunca. Y Él no va a levantar el muerto hasta que usted mueva la piedra. Muevan la piedra y a pujar, porque pesa mucho. A pujar. Ya, la movieron. Ahora sí. Hiciste tu parte, ahora viene Dios. Lázaro. Interesante, Lázaro. Porque si no es puntual, el cementerio queda pelado esa mañana. Entonces dice, Lázaro, solo usted. Los demás no se pongan golosos porque no. Lázaro, solo usted. Levántese y salga. Siempre he dicho que Lázaro bajó chivísima porque estaba en el cielo, imagínense. Y de un momento a otro, otra vez en esa cueva, todo amarrado. Lázaro, salga. Vendado, con ungüentos, le toca salir ahí brincando. Porque hay cosas
que le toca hacer a otros, mover la piedra. Hay cosas que le toca hacer a usted y hay cosas que le toca hacer a Dios. Y continúa la asociación. Desamárrenlo y denle de comer. La asociación entre lo que me toca hacer a mí, lo que le toca hacer a otros y lo que le toca hacer a Dios. Esa es la magia de la iglesia. Dios nunca va a hacer lo que me toca hacer a mí. Usted nunca debe hacer lo que le toca hacer a otro. No puedo. Y mucho menos intentar, ridículo de muchos de nosotros, intentar hacer lo que solo Dios puede hacer. La asociación entre lo natural y lo sobrenatural es la que produce que el poder de Dios se manifieste. Este señor me pidió una cita, 13 años, 15 años para atrás. Me pidió una cita, entonces me senté con él. Y él, cuando yo le pregunto en qué le puedo servir, él me dice: vea, yo tengo un problema muy serio. Yo debo 30 millones de dólares. Entonces, cuando aprendí algunos principios de consejería pastoral, me dijeron que uno tiene que permanecer plano, no importa lo que oigas del otro lado. Así que él dice eso y yo tengo que quedarme plano, como si no hubiera dicho nada. Pero por dentro dije: no sea tan ingrato, man. 30 millones de dólares. ¿Cómo que? No, este chavalo está embejucado, pero hasta el alma. Y empiezo a hacerme preguntas: ¿cómo alguien llega a deber 30 millones de dólares? No. Así que yo hice igual que usted, solo que yo no se me podía notar. Yo me quedé plano. Negocio de educación, de universidades fuera de Costa Rica, dentro de Costa Rica, y había acumulado esa deuda. El problema ahí es que la gente que debe esas cantidades de dinero piensa en idioteces. Quieren escapar. De hecho, era un acto desesperado hablar con un pastor. Así que yo le digo: vea, yo no tengo capacidad para articular un consejo financiero para usted. No puedo hacerlo. Hay algunas personas de la iglesia que tienen esa capacidad, yo no. Pero yo conozco a alguien que lo puede sacar de esa deuda. Es alguien que primero quiere trabajar con su corazón y después quiere llevarlo en un éxodo de esa esclavitud que usted tiene a una tierra de libertad y de abundancia. Dios quiere hacer eso con usted. Y yo vi que él cobró interés. Así que a partir de ese momento le presenté a Jesucristo. Y le dije: usted entréguele su vida a él. Pídale perdón por prioridades, por ambiciones. Y entréguele su vida. La historia larga corta es que han pasado más de una década. No solo Dios lo sacó de ahí, sino que lo propuso en una bonanza impresionantemente extraordinaria. Muy de vez en cuando me vuelve a invitar a almorzar y nos ponemos al día. Cuando veo a su familia, cuando veo a sus hijas, cuando veo todo lo que Dios ha hecho, ahora él es un servidor de Dios en aquellos medios. Siempre que estemos frente a un mar, recuerde que humanamente es imposible pasar eso. Pero en nuestra ecuación para enfrentar los grandes retos de la vida, nunca se le olvide que Dios dijo que iba a estar con usted. Él dijo en Isaías 41:10: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, y mi mano derecha siempre estará allí para sostener la tuya. Así que muchos de nosotros vamos ahí guindados con Él, que sostiene nuestra mano de una manera extraordinaria. Los grandes retos de la vida, como persona, como familias,
como ciudadanos en medio de una Costa Rica que se nos desborona alrededor, y como ministerio. Solo con Dios podemos. Y vamos a enfrentar lo que venga sabiendo que Él es fiel. La apuesta de Dios para este momento, en esta tierra, en Costa Rica, es la iglesia. La respuesta no va a venir por otras vías, viene a partir de la iglesia. Cuando termine la tarea, usted y yo, cuando nos toque entregar cuentas, mi meta de vida es escucharlo a Él decir: bien hecho, buen siervo, fiel. Fuiste fiel en poco, te voy a poner sobre más. Así que Vida Abundante de Heredia, doy gracias al Señor por los primeros 15 años, pero más por los segundos 15 años que vengan, porque Dios se va a glorificar en su vida y en la nuestra. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.